El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: ¿tenemos por padre a Abraham? Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas. Harás la faz. Amén. Muy bien, hermanos, muy buenos días para todos. Segundo paso que damos en este tiempo de preparación, al menos dentro de las Eucaristías dominicales, este segundo domingo del tiempo de Adviento, de preparación fructuosa para la celebración de las próximas Navidades. ¿De acuerdo? Así como el domingo anterior quizás centrábamos mucho más la atención de la predicación en la consideración de lo que es el Adviento y las dos venidas de Cristo, las que debemos considerar siempre: la primera venida de Cristo en la humildad de nuestra carne, cuando ya vino, ¿no?, al humilde portal de Belén, así como esa segunda venida que nosotros esperamos, ¿no?, cuando se pueda llegar a cabo la consumación de la historia y del tiempo y se dé ya el juicio universal y la participación en la vida eterna junto a Dios, que esa es la segunda venida de Cristo en la majestad de su gloria. Ese fue el tema del domingo anterior, ¿de acuerdo? Y ante esto, un mensaje claro y contundente para nosotros. ¿Cómo tenemos que estar? Preparados, en vela, tenemos que estar atentos, ¿no? ¿De acuerdo? En este segundo domingo del tiempo de Adviento hay un mensaje también muy claro y muy contundente y muy en la línea, ¿no?, de lo que fundamentalmente trae consigo este tiempo de preparación, ¿de acuerdo? Y es el hecho de lo que ha venido a traer este niño que ha nacido en Belén, este niño que de alguna manera ha entregado su vida por nosotros y el cual esperamos que vuelva, ¿no?, a juzgar al mundo, ¿no? ¿De acuerdo? A él se le llama en la palabra de Dios el Señor nuestra justicia, con lo cual quiere decir que él viene como juez de vivos y muertos, como juez de la historia, ¿de acuerdo? Y el hecho de que la justicia se administre y se gestione según Dios, eso trae para el pueblo de Dios un fruto, una consecuencia, que es inherente en la palabra de Dios a la práctica de la justicia, que es la paz. ¿De acuerdo? Es el tema que hoy centra nuestra atención. Él ha venido a traernos la verdadera justicia, la que hunde sus raíces en el misterio de Dios, para que el pueblo de Dios pueda experimentar paz. ¿Queréis paz? Sí. Llévese a mi marido, padre, y tendré paz. No. Que mis hijos se vayan de vacaciones y tendré paz. No. No es esa paz a la que muchas veces nosotros apuntamos, porque nosotros apuntamos a un concepto de paz como ausencia de conflictos, como ausencia de guerras, como si no hubiesen problemas.
paz. La paz para mí, Padre, en Bora Bora, del Océano Índico, con un vasito de piña colada en mi mano, viendo el mar. ¡Qué paz! No, esa es la paz que muchas veces se nos pretende plantear dentro del escenario de nuestro mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Una paz que se abstrae completamente de una realidad que es exigente y que trae consigo grandes retos para la vida del hombre. ¿De acuerdo? En el contexto del engaño al que estamos sometidos en este mundo, muchas veces esa paz entendida como abstracción de la realidad nos lleva muchas veces a una paz falsa, ¿no? Una paz falsa, como aquel que de alguna manera, ¿no? Pues por lo que sea, ¿no? Vive, ¿no? Como en un mundo Hello Kitty, para que me entendáis, ¿no? Ahí, aquí estoy con mi paz. ¿Qué paz? No, ten mucho cuidado, que esa paz es falsa en sí. Porque de algún modo estás escapando de la realidad en sí. Y escapar de la realidad, más temprano que tarde, te va a llevar a enfrentar a ese reto que nos plantea la vida. ¿De acuerdo? Entonces, la paz no es ausencia de problemas, ¿no? ¿De acuerdo? No es ausencia de problemas, no es ausencia de conflictos, no es ausencia de dificultades ni de contrariedades. La paz es fruto de una justicia auténtica y verdadera. Y eso de algún modo la podemos encajar dentro de cualquier situación que estemos viviendo. ¿Quién nos ha venido a traer esa justicia verdadera? El que dice la palabra de Dios, según los anuncios proféticos, que es el Señor nuestra justicia, el príncipe de la paz, que es el que nos estamos preparando a recibir y acoger en el corazón, que es al niño Jesús. ¿De acuerdo? ¿Cómo ha obrado ese que ha venido a este mundo? ¿Cómo ha obrado esa justicia? Pues es lo que vamos a meditar en el día de hoy. ¿Y cuáles son las consecuencias que trae para nosotros? ¿Cuál es la disposición que debemos tener ante esa justicia que sobreviene a este mundo? ¿De acuerdo? Porque hay que saberla entender. Porque yo hablo aquí de justicia y todos de alguna manera, ¿no? Como que la palabra justicia nos parece muy tajante, ¿no? Si de alguna manera hablamos de justicia, ¿qué es lo primero que se nos viene a nosotros? ¿No? Pues los juicios, como nosotros entendemos la justicia. ¿Y cómo entendéis vosotros la justicia? De entrada. Pues somos muy implacables, ¿no? La ley del talión florece. ¿Sabes cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Eso nos sale por naturaleza. Así entendemos la justicia. Por eso no entendemos la manifestación de la justicia según Dios. Porque la justicia según Dios es muy distinta a la justicia de los hombres. ¿De acuerdo? Aquí Fermín me está viendo y me está diciendo, madre mía, que te he abogado. Entonces me dice, ¿no? La justicia como la entienden los hombres, Padre, está muy lejos, ¿no? De entenderse como la entiende Dios, ¿no? En su propio misterio. ¿De acuerdo? De hecho, la justicia humana es muy imperfecta y está llena de grandes contrariedades. ¿De acuerdo? ¿Cómo entiende Dios la manifestación de lo justo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar aproximarnos a través de la palabra de Dios. Vamos a ver cuál debe ser la disposición del corazón del hombre, cuáles son las consecuencias que eso produce en nuestra vida. De eso se trata la palabra de Dios del día de hoy. ¿Lo tenéis claro? Entonces hay que profundizar en el conocimiento de la justicia según Dios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir de un concepto básico, fundamental, ¿no? Que es cuando nace el concepto de justicia en la reflexión del hombre, ¿no? Cuando se entiende la justicia, ¿qué es lo que se entiende fundamentalmente por el ius, por lo justo? Yo le preguntaría a Fermín, claro, evidentemente lo tengo aquí, ¿no? Fermín, ¿qué es lo justo, el ius? Dar a cada uno lo suyo. Dar a cada quien lo que le es debido, lo suyo, ¿de acuerdo? Dar a cada quien lo que le es debido. Vamos a contemplarlo desde la dimensión de Dios, porque la justicia en Dios es la justicia suprema. Es la justicia por excelencia, ¿de acuerdo? Dios contempla la realidad de cada uno de los que estamos aquí, de nuestra condición. ¿Cómo es nuestra condición? Pues nuestra condición es bastante frágil, ¿de acuerdo? Casi que podríamos decir que cuando Dios contempla nuestra situación, Dios por dentro dirá, no le puedo pedir peras a un olmo. No sé si me entendéis. Es verdad que Dios nos ha creado para que desarrollemos un potencial extraordinario. Pero Dios también conoce que esa llamada a esa vocación, que es la vocación al amor, la vocación a la santidad, la vocación a la plenitud,
está de algún modo limitada por nuestra condición frágil, porque aquí todos de alguna manera vivimos esa lucha permanente y continua con esa experiencia de limitación y de fragilidad. Diríamos con San Pablo esta frase que todos nos la podemos apersonar: el bien que quiero hacer, el bien que sé que tengo que hacer, ¿me cuesta hacerlo? El mal que sé que tengo que evitar, me sale con una facilidad pasmosa. Hay un gran misterio de iniquidad asociado a nuestra propia condición. ¿Dios lo sabe? Sí. Y no solamente lo conoce en su gran sabiduría, ¿de acuerdo? No solamente lo conoce en su gran sabiduría, sino que también lo ha querido, de alguna manera, conocer haciéndose partícipe de nuestra naturaleza humana. Una cosa es ver las cosas desde Dios, ¿no? Otra cosa es aproximarse a nuestra realidad, acercarse a nosotros y comprender el sufrimiento que produce en nuestro interior esa realidad, esa flaqueza y esa debilidad, porque lo sufrimos. Sufrimos esa debilidad. Entonces, si Dios quisiera hacer justicia, ¿de acuerdo?, como nosotros entendemos la dimensión de lo justo, nos diría: a ver, producid el fruto, ¿no?, que yo espero de vosotros. ¿Y qué pasaría? Que nosotros nunca daríamos la talla. Nunca llegaríamos. Recordad al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuya obligación para entrar en comunión con Dios significaba el cumplimiento entero de la ley. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Era incapaz de cumplir la ley entera. Entonces, ¿cómo era la experiencia en su relación con Dios? Una experiencia de frustración enorme. ¿De acuerdo? ¿Y qué sentían ellos entonces? Que Dios les iba a castigar. Es, de algún modo, algo inherente a nuestra condición humana. Aquí a alguno de nosotros le pasa algo grave, una prueba durísima, lo primero que va a pensar es: ¿qué he hecho yo para que Dios me castigue? Porque es natural hacerse esa pregunta. ¿Qué estaré haciendo yo? ¿Qué habré hecho yo? Bueno, yo se lo he escuchado alguna vez. ¿Qué he hecho yo para que Dios me esté castigando de esta forma? Pero es una visión errónea, es una proyección de nuestra manera de entender la justicia, ¿de acuerdo? Porque nosotros sí que de alguna manera, pues cuando alguien no responde o no da la talla, normalmente ¿cómo le tratamos? Pues normalmente nuestra reacción tiende a ser bastante defensiva, ¿de acuerdo? Bastante defensiva. No das la talla, me defraudas, ahí te quedas, ¿no? Como mínimo, ahí te quedas. Esa es nuestra forma de entender lo justo, pero Dios no lo entiende así. De repente Dios ve esa condición, ve esa realidad, ve esa fragilidad y se pregunta, es que es una forma de decirlo, ¿no? Se pregunta, ¿qué es lo que le es debido al hombre en su condición? ¿Poner el dedo en la llaga? ¿Juzgarle? ¿Condenarle? El Dios que es amor, el Dios que conoce hondamente la herida que está presente en nuestra naturaleza, cuando juzga, cuando manifiesta su justicia y considera lo que es debido, dice que le es debido al hombre. El perdón, la salvación. No pueden por sí mismos, entonces ¿qué he de hacer? Hay que ayudarle. Tú imagínate que estás estás enseñándole a un hijo tuyo a nadar. ¿De acuerdo? Pues no, hay algunos que son muy brutos, ¿no? ¿De verdad? Cogen al niño y ¡puto! Ahí, no. Hay un momento donde tú dices, no puede. Entonces, ¿qué haces tú? No vas a ver que se ahogue, ¿no? Pues tú le ayudas. ¿Y qué te mueve a ayudarlo? El amor. Tú no te quedas ahí, debería nadar. No, tiene que aprender. Entonces necesito ayudarle. Necesito de alguna manera acercarme a su realidad. ¿De acuerdo? Así entiende Dios. Dios manifiesta su justicia proponiéndole al hombre un camino de reconciliación y de perdón. Así es como entiende el Señor la justicia. ¿Qué os parece? Eso es extraordinario, extraordinario. Que el Señor de algún modo manifieste su justicia de esa manera. ¿De acuerdo?
Porque eso implica que Dios siempre se va a acercar, te va a mirar en tu condición frágil y te va a tender la mano. Y te va a decir, no te preocupes, tú no puedes, tú eres débil, en tu debilidad se manifiesta mi fuerza. Confía en mí. Deja que mi amor y mi perdón se conviertan para ti en la sanación de raíz de tu corazón. Entonces podrás dar ese fruto que yo espero. Eso quiere decir que Dios, de alguna manera, si espera algo de nosotros, nos da lo que nosotros necesitamos para poder producirlo. Qué interesante. Que eso lo dice San Agustín en algún momento, ¿no? Cuando dice al Señor, Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que me pides. Claro. Dame lo que me pides. Tú, de algún modo, me planteas un propósito fundamental. Lo tenemos todos aquí, que es el propósito de la santidad. El propósito de hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? No sé, si no vendríais a congelaros 2 horas aquí un domingo. ¿Me explico? O sea, queremos de alguna manera encontrarnos, ¿no? Encontrarnos con una respuesta que ayude a que nuestro corazón alcance esa finalidad, esa plenitud. ¿De acuerdo? Pero ya sabemos que no está en nosotros hacerlo. Entonces venimos a que el Señor manifieste su justicia. ¿De qué manera? Otorgándonos la gracia que necesitamos para purificarnos interiormente, para que alcancemos de alguna manera la meta a la que el Señor nos llama. ¿De acuerdo? Por eso el Señor, de algún modo, ciertamente es la garantía del cumplimiento de ese proyecto. ¿De acuerdo? No podemos ser nosotros, porque de lo contrario, si fuéramos nosotros, al ver nuestra debilidad, al final todos nuestros propósitos se quedarían por el camino. Entonces esto sería una frustración permanente. Por eso el que se mira mucho a sí mismo, el que está pendiente siempre de sí mismo y que está peleando continuamente con su debilidad, nunca avanza. ¿De acuerdo? Porque está ahí frustrado, ¿no? Y dice, ¿pero por qué no soy capaz? A ver, de entrada no eres capaz. ¿Por qué luchas contra eso? No sé si me entendéis. Que a veces nosotros pensamos que se trata de determinación y de voluntad, cuando sabemos perfectamente que somos débiles. Es que si ya tuviéramos la capacidad de hacerlo, conociendo cómo es nuestro orgullo, ya lo hubiéramos hecho. Pero como somos frágiles, necesitamos que el Señor manifieste su justicia en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, es ahí la clave fundamental de la reflexión del día de hoy. El Señor te ofrece el perdón. Y aún así, a veces somos necios y no somos capaces de colaborar con ese dinamismo de gracia, porque el Señor nos pide solo una cosa, nos pide contrición de corazón, nos pide un reconocimiento sincero de aquello de lo que necesitamos ser purificados. Ojo, he dicho, nosotros necesitamos un reconocimiento propio, no la situación del vecino. No sé si me entendéis, ¿no? Es que yo sé lo que necesita mi vecino, mi vecina, mi hermano, mi hermana, mi padre. No. O sea, ¿qué es lo que necesitas trabajar tú? Si tú te presentas ante el Señor con un corazón contrito y humillado, ante ese Señor que te ofrece el perdón, esas dos condiciones, cuando se ligan, ¿qué produce como efecto en el corazón del hombre? La paz. La paz. Cuando ante el perdón y el amor que Dios me ofrece, ¿de acuerdo? Yo me acerco al Señor desnudando mi alma y ofreciéndole al Señor aquello que sé que me cuesta y que me es difícil, aquello de lo cual me avergüenzo, ¿no? Pero hay quien en algún determinado momento se engaña a sí mismo, ¿me explico? Y a veces no reconoce su debilidad. El que intenta en algún momento pensar que la culpa de todo la tienen los demás, por ejemplo, ¿no? Yo no soy feliz, padre. ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué no tienes paz? Por mi marido, por mi esposa, por mis hijos. No puede ser algo externo. La paz es algo que es de tu corazón en sí. ¿De acuerdo? No intentes proyectar ese problema en los demás. Pedro Sánchez no me deja tener paz. Claro. Depende de cómo lo miras, ¿no? Esa circunstancia, depende. O sea, no puedes culpar a alguien de tu ausencia de paz. La paz, de alguna manera, está llamada a gestarse, a reproducirse en lo profundo de tu corazón. ¿De acuerdo? ¿Entendéis eso? Pues muy bien. Dicho esto, que es como un poco la introducción, entonces ya podemos en algún momento acercarnos a la palabra de Dios para poder entender todo lo que la palabra de Dios nos transmite en este día, que es maravilloso. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Se me toca volver a empezar. Queda claro, ¿no?
muy bien. Libro de Isaías. Isaías 11, esa lectura ya la hicimos esta semana, ¿de acuerdo? Este texto profético, mesiánico, ya sabemos que dentro del tiempo de Adviento nos acercamos a las profecías del Antiguo Testamento, específicamente en esta preparación que hacemos al libro de Isaías, que es el gran profeta por excelencia de los tiempos mesiánicos, y vamos a descubrir a esa promesa que alimenta la esperanza del pueblo de Israel, de la manifestación de la justicia según Dios, ¿de acuerdo? Entonces habla de un vástago, de un retoño de la tribu, de la casa de Jesé. ¿De acuerdo? ¿Quién es Jesé? La primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Este personaje quién es? ¿Quién es Jesé? El padre del rey David. ¿De acuerdo? Jesé aparece en escena en un momento en el que el Dios de Israel toma la decisión de otorgarle al pueblo de Israel un rey según su corazón. ¿De acuerdo? Porque el primer rey de Israel, Saúl, ¿no?, henchido de sí mismo, se había apartado de Dios, confiando en su propio esfuerzo y en su propio poder. Y empezó a hacer cosas que eran contrarias a lo que Dios quería. Entonces Dios dice, mirad, ya vosotros escogisteis a un rey como queríais vosotros, ahora os voy a escoger un rey según mi corazón. Y va a la casa de Jesé. Jesé tiene muchos hijos. Y empieza de alguna manera, ¿no? Pues era el profeta Samuel, empieza el profeta Samuel a revisar a ver cuál de los hijos iba a ser el rey, ¿no? Empezando por el mayor, que era un... ¿Me explico? Un buen tipo, ¿no? Sí, un buen tipo. Sí, sí. Ah, este seguro, dijo Samuel. Ah, este seguro es el rey. Yo le dijo que no. No se ajusta a nuestro modo de entender las cosas. Pasan todos sus hijos, de los que están en casa, y resulta que no era ninguno. Entonces le dice Samuel, ¿no te queda ninguno? Dice, sí, me queda el último, al más pequeño, y el más pequeño lo tengo cuidando las ovejas, ¿no? ¿Y quién era ese rey? David. No era precisamente un soldado, era una cosita ená, diríamos nosotros, ¿no? Una cosita ená. ¿Por qué Dios escoge a David? Precisamente por su poquedad, por su naidad, ¿no?, diríamos nosotros, ¿no? Porque no puede presumir de su propia fuerza o de su propia capacidad. No sé si recordáis la batalla con Goliat, ¿no? Famosa batalla de David con Goliat en el valle de Elá. Cuando se presentan los dos ejércitos de los filisteos, los israelitas, se presenta Goliat, mandadme a vuestro mejor guerrero y el que gane, ¿no?, en la batalla conmigo, pues será el vencedor de esta batalla, ¿no? Claro que Goliat era un gigantón, ¿no? Entonces, todos los israelitas, ¿no?, para atrás, ¿no? Me explico. Ninguno quería enfrentar a Goliat hasta que llega David. Dice, como que ninguno, que sepa ese que hay un Dios en Israel. Voy yo, vamos a poner la armadura. Le pusieron la armadura y no podía ni caminar. No tenía fuerza por sí mismo, ¿no? Tuvieron que quitarle la armadura porque no podía llevarla consigo, porque era... y se va con la honda, ¿no?, con la piedra, pone 5 piedritas en su zurrón y se va a enfrentar al gigante, ¿no? El gigante se burla. Ah, te lo voy a... Y le dice David, tú vienes con tus músculos, con tu fuerza, yo vengo con el poder del Señor y hoy el Señor pondrá tu cabeza en mis manos. Y efectivamente cogió la honda, una piedra, ¡buah!, se la clavó en la frente, se cayó, vino y lo remató con su propia espada. Dios vence confiando fundamentalmente en la fuerza, ¿no?, la fuerza que Dios le otorga a ese pequeñajo en su debilidad. Eso es la justicia de Dios. ¿Os dais cuenta de lo que hablábamos ahora? El Señor se hace fuerte en nuestra debilidad. Es lo más maravilloso que hay, cuando se contempla a Dios, ¿no?, en esa pedagogía, en esa lógica. Entonces, un rey según el corazón de Dios, uno de la dinastía de David. Natán ya le había hecho esa promesa a David, uno de tu descendencia estará en el trono de Israel y alguno reinará para siempre en la casa de Israel, haciendo referencia al que venía a juzgar. Entonces, un retoño de la tribu de Jesé, un rey según el corazón de Dios, el ungido del Señor. Sobre él estará el espíritu de sabiduría y conocimiento, el espíritu de ciencia y de fortaleza, el espíritu de consejo y del temor del Señor. Fijaos, hace una reflexión acerca de lo que es
la gracia y el poder de Dios manifestado a través de su Espíritu, ¿de acuerdo? A través de los dones del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Se fue el rey David. ¿No? En fin. Se fue por sus piedras. En fin. Espíritu de sabiduría. Sabiduría según Dios, que es distinto a la sabiduría de los hombres. Espíritu de conocimiento, entendiendo por el conocimiento aquello que descansa en la revelación del misterio de Dios y lo que acogemos según la fe, ¿de acuerdo? Espíritu de consejo, conforme a la sabiduría de Dios en la dimensión práctica de la vida, los consejos que de alguna manera serían propios de la sabiduría de Dios, ¿de acuerdo? De fortaleza, claro, de fuerza, porque la fuerza de Dios es incontenible en sí. Nada puede de alguna manera, ¿no?, resistir a la fuerza de Dios. Espíritu de ciencia, de capacidad de advertir todo lo que hay alrededor según la lógica de Dios, todo lo que de alguna manera está a nuestro alrededor. Espíritu de temor del Señor, entendiendo aquí que el santo temor del Señor implica siempre, digamos, obrar conforme a su voluntad. Obrar conforme a su voluntad. Ser consciente de que quien ama y entiende la dimensión de ese amor, teme no ofender ese amor, que es lo que se entiende por el santo temor de Dios. Toda esa gracia que posee ese rey prometido, que es el ungido del Señor, y por eso lo llamamos el Mesías, el Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, ¿no?, que significa que tiene la capacidad de transmitirnos y comunicarnos eso a nosotros. Importante. La comunicación de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia, del consejo, de la fortaleza, del temor de Dios. Porque eso es lo que nos hace, lo que nos fortalece, lo que nos permite encontrar respuesta ante los grandes retos que nos plantea la vida. ¿De acuerdo? No juzgará de apariencias ni de oídas. Claro, no va a atender fundamentalmente a lo que de alguna manera mostremos exteriormente, ¿de acuerdo? Sino que ¿dónde va a estar de algún modo dirigido ese juicio? Al corazón del hombre. Por eso el Señor, que sabe perfectamente que la justicia de los hombres siempre trae consigo, ¿no?, el sufrimiento de los pobres y de los indefensos, ¿qué hace este Mesías? A los pobres, a los indefensos, a aquellos que en algún momento sufren las consecuencias, ¿no?, de la fragilidad, ¿qué les va a hacer? Les va a resarcir, les va a levantar. Mientras que los altivos, los poderosos, los que intentan de algún modo, de alguna manera, como pasar por encima de los demás, ¿no?, sirviéndose de la justicia para sus propios intereses egoístas, a esos que dice el Señor, los va a bajar. Los va a bajar. Y como consecuencia de esa acción por parte, ¿no?, de aquel que trae consigo la justicia de Dios, nos dice que va a haber un tiempo en el que el león estará con el buey, ¿no?, que la vaca estará con el oso, que el lobo estará con el cordero, que el leopardo estará con el cabrito. Uno puede pensar, oye, cuando hablamos de estas cosas, ¿creéis que este par de animales pueden estar juntos? O sea, no, sí. El lobo y el cordero, ¿me explico?, ¿pueden convivir juntos? No sé, o sea, normalmente si el lobo ve al cordero, ¿qué le va a dar? Le va a dar hambre, ¿no? Lo más católico, apostólico y romano que podemos encontrar en un lobo es decir, bendice estos alimentos, Señor, que recibimos de tu generosidad, ya por el cordero. Se lo va a tragar, ¿me explico? No pueden convivir. Son dos situaciones que son irreconciliables, pero cuando Dios manifieste su justicia, aquello que produce como efecto la división, la bronca, el conflicto, todo desaparecerá y habrá paz, porque podrán convivir juntos. El niño podrá estar en el agujero de la serpiente, meterá la mano en el agujero y nada le hará daño, ¿de acuerdo? Porque esos tiempos que manifiesta Dios a través de su palabra son tiempos donde de algún modo la fuente de toda división, de toda confrontación, se va a dilucidar. Yo quiero haceros una reflexión sobre esto que dice el libro de Isaías. Mirad,
¿por qué entre nosotros hay conflictos y dificultades? ¿Por qué se dan tantas situaciones de tensión? Ya sabéis que vivimos en un mundo donde estamos todos muy irritados, donde cualquier circunstancia provoca, ¿no?, mucha situación de pugna y de confrontación. ¿Por qué no tenemos paz? ¿Qué es lo que nos falta fundamentalmente descubrir ante la ausencia de paz? Lo que nos falta descubrir es lo que nosotros necesitamos para que haya paz. Necesitamos amor, necesitamos perdón. Si eso no se da en nosotros, es muy difícil que podamos tener una sana convivencia entre los pueblos. ¿Me explico? Entre nosotros, entre hermanos en sí. En una misma familia puede haber mucha confrontación si no existe amor, si no existe perdón. Porque eso es lo que sana el corazón del hombre. Si no estamos sanados, ¿cómo estamos? A la defensiva. Buenos días, ¿qué tienen de buenos? ¿Me explico? Estamos mal. Cuando hay grandes contrariedades y luchas en nosotros, eso nos divide interiormente y estamos continuamente chocando, porque no tenemos una respuesta, porque no tenemos la forma de poder asumirlo mejor. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos que el Señor venga en nuestro auxilio y nos ayude y pacifique interiormente nuestras almas. ¿De acuerdo? La promesa que hace Isaías es que este vástago de Jesé, esta flor de Jesé, será como una enseña, como una bandera, ¿no?, que atraerá a todos para que se acabe todo conflicto y toda división, para que haya un reino de paz y de paz auténtica. De paz auténtica, porque de alguna manera cuando tú, de algún modo, le permites a tu vida y a tu corazón que entre el amor y el perdón, tú no pretendes cambiar a los demás. ¿Quién cambia? Cambia uno, cambia el corazón, se transforma el corazón, porque eso te va a ayudar a tener más paciencia, te va a ayudar a tener más misericordia, te va a ayudar a tener más compasión. De eso se trata, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Entonces, esa profecía de Isaías, que hace referencia a la venida del Mesías, Rey y Salvador, es lo que de algún modo sabemos que se ha cumplido. Porque ¿qué espíritu ha sido derramado sobre nosotros? El Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo fueron derramados en la Iglesia y por esa razón hoy tenemos esperanza y confianza y certeza de que realmente cuando el hombre experimenta el perdón y el amor, es capaz de producir ese fruto. Y es capaz de ser sembrador de justicia y de paz, porque va a tratar al prójimo como el Señor nos enseña, o como el Señor nos trata a cada uno de nosotros, de alguna manera, y va a practicar la misericordia conforme a la lógica del amor de Cristo, ¿no? Eso es lo que trae consigo que haya paz. Porque implicaría de algún modo saber que aunque existan todos estos problemas y dificultades, siempre, de alguna manera, siempre podremos afrontar la provocación de esa realidad con las herramientas que el Señor nos da a través de su palabra, a través de su gracia, a través de su Espíritu. Solo así podemos encontrar aquello que el Señor ha venido a traernos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Eso es un poco lo que dice Isaías. Cuando el Evangelio nos presenta al último de los profetas, que es Juan el Bautista, va a empezar a ser protagonista del tiempo de Adviento, porque Juan Bautista es el pródromos, es el último gran, como el último profeta que anuncia la llegada inminente del Mesías, es el que lo va a señalar entre los hombres. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es el que nos lo va a dar a conocer. Desde el vientre de su madre, saltando de alegría ante la presencia del Hijo de Dios en el seno de la Virgen, ya desde ahí Juan empieza esa misión de anunciar que el Mesías, que esa promesa se está cumpliendo y que hay que abrir el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se nos presenta la figura del Bautista? Se nos presenta a orillas del Jordán a través, ¿no?, de un gesto que hacía, que es el bautismo de la conversión de los pecados. ¿Cómo vivía Juan el Bautista? Vivía, no digo, no, pues ¿qué, iba al corte fiel? No. Al corte fiel no iba porque se vestía con piel de camello, ¿no? Y no con un lazo ahí en la cintura, no, o sea, vivía de manera austera,
austera y penitente. ¿De acuerdo? Comía... ¿Qué comía? ¿Polvorones? No. Panetón. No. ¿Qué comía? Comía saltamontes y miel silvestre. Vivía una vida de ayuno y de mortificación interior. ¿Por qué Juan el Bautista vivía de esta manera? ¿Por qué de algún modo no se dejaba tentar, entre comillas, por todo lo que de algún modo ofrece este mundo de satisfacción? Porque, como lo decíamos el domingo anterior, este mundo distrae y anestesia. Si la preocupación fundamental de nosotros es solo lo externo, solo el disfrute, el gozo, ¿me explico? Nos vamos a perder mucho de la sabiduría de Dios. Entonces Juan el Bautista nos enseña algo que es primordial, que este color morado nos lo recuerda. ¿Por qué la iglesia está de morado, Padre? Por el Adviento, sí, pero ¿por qué está de morado? ¿Qué significa el color morado en la liturgia de la iglesia? Al Padre le sienta muy bien el lila. No. No sé si me entienden. No me gusta el lila, de hecho. No me gusta. No es mi color favorito. O sea que, en fin. Entonces, no es el color morado en la liturgia, significa purificación interior, significa no distraerme tanto en lo externo e intentar profundizar más en el sentido de las cosas. Es como abrirme mucho más a Dios, a escuchar su palabra, a dejarme penetrar por su sabiduría, por su conocimiento, por su consejo, por su fortaleza, por su ciencia, por su temor, por el temor del Señor. Significa abrirme a la gracia. Para eso muchas veces necesito alejarme un poco de lo que me distrae. ¿No os pasa? No sé si me entendéis. Imagínate cualquiera aquí, no sé, Elena, ¿no? Ven, vamos a rezar escuchando de fondo a Bad Bunny. ¿Me explico? No sé. Yo, Padre Nuestro. No eres capaz. Tú no eres capaz de rezar un Padre Nuestro con reggaetón. ¿A que no? No se puede. Porque te distrae en sí. Si de algún modo estás en este momento intentando crecer a nivel espiritual y vives lo que normalmente el mundo te plantea, que es, ¿qué es lo que el mundo quiere? Fiesta. Porque la fiesta nos aliena, nos hace ver la vida menos difícil, menos complicada. Porque nos asusta el silencio, nos asusta la profundidad. Retiro espiritual, nos asusta un retiro. Todas esas cosas, normalmente, preferimos de algún modo estar supeditados a la supervivencia en un mundo lleno de muchas satisfacciones inmediatas. ¿Me explico? Por eso, hoy en día, la celebración de la Navidad va a estar mucho más condicionada por las cenas, por los regalos, por la iluminación, por todo lo que en algún momento hay que... La Navidad, sí, pero hay algo mucho más profundo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra Juan el Bautista? Que a veces hay que... Bueno, no quiero que aquí todo el mundo... Padre, ya vamos con la dieta de saltamontes y miel. O sea, no es hacerlo que... Sino entender el sentido. Y el sentido es ir hacia adentro. Y a veces para ir hacia adentro necesitamos alejarnos de lo que nos distrae y lo que nos anestesia. Eso fue lo que hizo Juan Bautista en el desierto. Abrirse mucho más a Dios y comprender lo que Dios venía a traer, que era este mensaje de reconciliación y de... Porque ¿qué está ofreciendo Juan el Bautista en el Jordán? Perdón. Perdón, a través de un signo, que es el signo del agua, entendible porque el agua purifica, ¿no? Por eso nos bañamos. Espero que nos duchemos, ¿no? Para librarnos de nuestras impurezas. El signo del agua es de limpieza. Por tanto, todos los que iban allí, a orillas del Jordán, iban con una P aquí en la frente, ¿me explico? Identificados claramente como ¿qué? Como pecadores, porque iban de algún modo a reconciliarse. Yo sé que hay gente, que una señora una vez me lo decía, Padre, a mí me da mucha vergüenza ir al confesionario cuando están en misa porque todo el mundo va a decir que soy pecador. Es que eres pecador. No tienes que de alguna manera sentirte avergonzado por algo que es conciencia de todos. Si tú estás en la iglesia y vas a ser, ¿qué dirán? No, todo lo contrario.
Es la conciencia que te lleva a que todos tomemos conciencia de que somos frágiles y que somos pecadores. ¿De acuerdo? Es una actitud de reconocimiento. Sabiendo que el Señor se acerca, que se va a manifestar su venida, porque dice el Evangelio de hoy, que Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, que va a llegar el Señor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, ante esa gracia que me quiere dar, ante la justicia que quiere manifestar, ¿yo qué tengo que hacer? Abrir el corazón. Y es lo que hacían todos los que iban allí. ¿Allí qué iba? Pues, allí iba prostitutas, publicanos, cojos. O sea, me imagino la fila. No sé si me entiendes. Un poema en sí, ¿no? Todos los pecadores que reconociendo su debilidad iban a buscar de algún modo el perdón, la reconciliación con Dios y cómo Él iba otorgando el bautismo. Los que iban allí de manera prepotente, que es lo que pasa con los fariseos y los saduceos, que llegaban allí, que seguramente se quedaban a lo lejos y decían, mira estos, ¿no? No son como nosotros, ¿no? Porque nosotros somos hijos de Abraham, porque cumplimos la ley, porque somos perfectos. ¿Y qué les decía Juan el Bautista? No se cortaba un pelo, Juan el Bautista. Raza de víboras. Uy, madre mía, le falta mucha misericordia y compasión. No, pues uno tendría que decir, a lo mejor lo decía con cariño, ¿no? Para que despertaran sus conciencias, ¿no? Pero lo que les está diciendo es, qué hipócritas y qué falsos que sois. Qué orgullosos y qué prepotentes por creeros que no necesitáis lo que todos estos necesitan, ¿no? ¿De acuerdo? Porque claro, para poder acoger esa gracia, ¿qué disposición hay que tener? Apertura. Y cuando uno es orgulloso, soberbio y prepotente, uno no está abierto de corazón. Yo estoy seguro y convencido que eso nos pasa a todos. Cuando tenemos un ataque de soberbia y de orgullo, no escuchamos, no estamos abiertos. Somos tercos, ciegos, cuando somos orgullosos y prepotentes. Somos ciegos, aunque lo tengamos delante de nuestros ojos. ¿De qué color es esto? Rojo. Que no es rojo, es morado. No, rojo. Tienes que tener la razón. Y los fariseos y los saduceos se creían justificados, se creían justos, porque cumplían externamente la ley. Pero su corazón estaba muy lejos de estar cerca de Dios, porque no practicaban la misericordia, porque no se abrían al amor y al perdón. Tenían necesidad de estar en esa fila. ¿Me explico? Por eso Juan el Bautista los recrimina y les invita a reconocer que esa cerrazón va a impedir que Dios llegue a su corazón. Yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia del que viene y el que trae consigo un bautismo diferente, porque es el bautismo del Espíritu Santo y el fuego. ¿El fuego qué función cumple? Purifica. El bautismo de Cristo que hace posible que podamos de algún modo llenarnos y colmarnos del amor de Dios para de algún modo poder, repito, sacar lo mejor de nosotros y desarrollar todo el potencial, ¿no?, que tenemos en lo profundo de nuestro ser. Y eso es lo que de alguna manera hoy se espera. ¿Para que se produzca qué efecto? Para que se produzca la verdadera paz de tu corazón. ¿De acuerdo? De hecho, ya sabemos que hay un montón de retos y de dificultades que de alguna manera hoy nos ponen a prueba y que nos roban la paz. Necesitamos acercarnos al Señor con confianza, a ver qué nos dice su sabiduría, qué nos dice su conocimiento, qué nos dice su consejo, a ver la fuerza que el Señor nos da. ¿Vale? Yo entiendo perfectamente que haya situaciones difíciles en la vida. La cuestión es cómo lo gestionamos, cómo nos acercamos personalmente ante esa exigencia. ¿De acuerdo? Estoy convencido que si dejamos que Dios nos ilumine con su gracia, podremos gestionar todo lo que acontece a nuestro alrededor y podremos, en medio de esa exigencia, experimentar un poco más de consuelo, de fortaleza y de paz. Pero hay que abrir el corazón. Cuando nos quedamos ahí, encerrados en nosotros mismos, no es posible. Pero es que esto no es teoría. Es que eso es lo que nos pasa. ¿O no? Cuando somos tercos, ¿qué pasa? Decídmelo vosotros. Cuando somos tercos, ¿qué pasa? Nos cerramos en nosotros mismos, Padre. ¿Qué más? No escuchamos. ¿Qué más?
Nos enredamos. ¿Qué más? Nos llenamos de tristeza y de rabia. ¿Qué más? Miradlo. Entonces uno dirá, ¿entonces, ¿vamos por buen camino? Pues no. Entonces, hay que en algún momento abrir el corazón y permitir que una luz del Señor y de su gracia nos ilumine y que nos transmita sabiduría. Sabiduría. ¿Para cuántos de nosotros que tenemos conflictos tremendos a nivel interior nos serviría que la palabra de Dios nos interpelara y nos ayudara a comprender la necesidad del perdón, la necesidad del abandono y la confianza, la necesidad de la providencia de Dios en nuestra vida? Cuando de algún modo lo sabemos acoger en el corazón, nuestra vida fluye. De lo contrario, nuestra vida queda estancada, estancada. Entonces yo podría ser una comprobación experimental, ¿me explico? Leería a alguno aquí que yo sepa que es bien cabezón, ¿no? Diría yo. Alguno que otro. Diría yo, mira, empieza a darle golpes a la pared con tu cabeza. Ahí, pate, pa, ¿no? Dale golpes ahí, pum, pum, pum. No, pues, ¿qué va a pasar después de una hora? Hacer una brecha en la cabeza. ¿Me explico? Te hace daño, una brecha en tu cabeza. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando no somos capaces, ¿no?, de alcanzar esa sabiduría según Dios. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que nos aqueja, todo lo que nos produce de alguna manera esa situación, si le permites al Señor que te ilumine y te ofrezca esperanza, que te ofrezca perdón, que te ofrezca amor, todo eso en ti se va a sosegar y vas a tener la oportunidad de tirar para adelante por un sentido por el que te ofrece Dios. Y es la forma como de algún modo nosotros los cristianos de algún modo descubrimos la grandeza de nuestro encuentro con aquel que ha venido a salvarnos, porque es salvación lo que nos ofrece. Hoy en la carta a los Romanos, que es la segunda lectura que hemos escuchado en el día de hoy, lo que San Pablo en la carta a los Romanos nos viene a plantear es fundamentalmente que si en mí, de algún modo, yo escucho la palabra de Dios y las promesas que fueron de algún modo transmitidas en la antigua alianza, lo que nos enseñaron nuestros padres, todo lo que era promesa se ha cumplido en Cristo Jesús. Todo se ha cumplido en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Está para que vosotros, acogiendo, ¿no?, eso que se os ha enseñado y aprendiendo de la experiencia del pueblo de Dios, que esperó y confió en el cumplimiento de esta promesa, albergando la esperanza de que algún día todo esto encontraría sentido, ¿de acuerdo? Si vosotros también perseveráis y confiáis y os dejáis ayudar por el Señor para que los ilumine, para que los fortalezca, para que los consuele, esa promesa se cumplirá en ti. Y si se cumple en ti esa promesa, significa que esa realidad traerá consigo para ti algo que es fundamental en ese momento en San Pablo, en la carta a los Romanos, es que tendremos una experiencia de comunión entre nosotros. ¿De acuerdo? Porque nos acogeríamos unos a otros con amor cristiano. Tendríamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús quiso aunar algo que estaba dividido, algo que era conflictivo, que era la relación entre los judíos y los gentiles. Se hizo uno con los judíos, participó de la circuncisión, acogió la promesa, la cumplió en su propia vida y le otorgó la salvación al pueblo de Dios, pero no solamente al pueblo de Israel, sino también al pueblo no israelita, ¿no? Y a ellos les ofreció la misericordia y el perdón, tanto a unos como a otros los congregó y los unió en su amor, para que ya no hubiera conflicto y división. Ay, si escucharan esto en Tierra Santa y en Gaza, entenderíamos cuál es el problema y la naturaleza del conflicto en sí. Porque no podemos de alguna manera conciliar la realidad del corazón del hombre si no nos dejamos interpelar por una sabiduría que nos llama de alguna manera, no a anteponer nuestros intereses egoístas, sino lo que nos llama fundamentalmente es a perdonar y amar. Parece fácil, pero no está en nosotros hacerlo. Necesitamos que el Señor nos sostenga con su gracia. ¿De acuerdo? Y eso es un poco lo que de algún modo plantea la Navidad. Cualquiera de nosotros diría Navidad. Oh, Navidad, ¿no? Qué bonito. Navidad, la familia congregada, todos juntos, ¿no? Ese ambiente, ¿no?, de
noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor. Sí, todo eso, pero se va a quedar en algo externo si no aterriza realmente en la realidad del corazón. Hay navidades muy exigentes para muchos de los que estamos aquí, muy exigentes, por lo que trae consigo la vida y sus pruebas y sus dificultades. ¿De acuerdo? Sus pruebas y sus dificultades que a veces son muy y que no nos permiten de alguna manera, ¿no? Como tener esa especie de fórmula, ¿no? De descanso y de tranquilidad y de sosiego en nuestras almas. Necesitamos confiar en las promesas de Dios. ¿De acuerdo? Para los que la Navidad va a ser un reto, ¿me explico? Por la pérdida de un ser querido reciente, por una dificultad económica, por un fracaso, ¿no? A nivel personal, por un desamor, ¿no? ¿Me explico? Va a ser una Navidad difícil, compleja, ¿de acuerdo? Pero necesitamos que haya, primero que todo, apertura de corazón y confianza en lo que Dios te ofrece como fortaleza y consuelo. No tengas miedo. Dios conoce lo que hay en tu corazón y sabrá responder ante las inquietudes que se produzcan en ti. Porque es el Dios de la vida eterna, es el Dios de las promesas de salvación, es el Dios que te da amor cuando alguien te lo quita y te lo roba, ¿no? Es el Dios que no defrauda cuando otros te defraudan. Es el Dios que nos recuerda que la vida en este mundo es pasajera y que realmente la vida eterna es la finalidad última de nuestra vida. Ten confianza en el cumplimiento de esa promesa. ¿De acuerdo? Y si en todo esto dejamos que Dios sea el que se manifieste en nuestra vida, en el cual podamos descansar, en el cual podamos refugiarnos, entonces entenderemos realmente, ¿no? Lo que significa la paz. Porque no significa que todos esos problemas no estén. Significa que yo les doy sentido, que soy capaz de gestionarlos adecuadamente, que soy capaz de encontrarme con Dios en cada circunstancia, en cada realidad y en cada persona, ¿no? Que en algún momento se hace presente a mi alrededor. Y eso es Navidad. Porque la natividad significa eso, que Cristo ha venido a salvarte, que Cristo ha venido a darle esperanza a tu vida. No la pierdas. Entonces no te enterques, no te cierres. Deja que el Señor te dé respuesta a tus preguntas, a todo lo que te inquieta. ¿Tengo que perdonar hasta 7 veces? No, 70 veces 7 te dirá el Señor. Wow. ¿No? Son muchas. 70 veces 7, ¿no? Que de alguna manera, no, pues, no sabes lo que va a pasar contigo porque no sabes de... Se preocupan los lirios del campo, dice el Señor, se preocupan, ¿no? Ni Salomón en lo más majestuoso de su reinado se vistió como los lirios del campo. Los pájaros del cielo, ¿te das cuenta? Si se preocupan, tienen lo necesario para comer. Fíate de Dios ante las diversas situaciones de inseguridad que se presentan delante de tus ojos y así tendrás paz, confianza en su providencia. ¿Te abruma el peso de tus pecados? ¿Te abruma el peso de tus pecados? ¿Es un peso sobre tu conciencia las cosas que no haces bien? Ábrele tu corazón al Señor, que no te va a juzgar, que no te va a condenar, que te va a entender, que te va a tender la mano, que te va a ofrecer su misericordia y vas a revivir, en lugar de estar mirándote el ombligo todo el tiempo. ¿Me explico? Si hay cosas que en ese aspecto, la enfermedad, el dolor, la muerte, son grandes interrogantes para nuestra vida. Difíciles, complejas. Necesitamos que haya esperanza y confianza en las promesas de Dios. El dolor, la enfermedad y la muerte también tienen un carácter pasajero. ¿De acuerdo? También tienen un carácter pasajero. Los sufrimientos y los dolores nos ayudan a entender que Cristo también se ofreció a sí mismo. La muerte no tiene la última palabra para un cristiano en sí. La muerte es una experiencia que nos produce gran sufrimiento, gran dolor, pero el Señor también nos invita a que descubramos su promesa de vida, a que experimentemos una comunión con aquellos que nos han dejado, que muy probablemente muchos de ellos estarán mejor que nosotros. ¿Me explico? Entonces necesitamos que haya esa esperanza y que eso nos permita motivarnos para seguir de alguna manera emprendiendo el camino de la vida, pues con esa llamada que el Señor nos hace a hacer fructificar el don de nuestra propia vida en los demás. Hay esperanza siempre. ¿Cuándo hay esperanza? Siempre.
¿Te lo crees? Entonces hay Navidad. Si crees que realmente hay esperanza en medio de cualquier situación difícil, es porque sabemos quién ha venido y sabemos quién vendrá. ¿De acuerdo? De ahí que hoy hay una pequeña ahí, con esto termino, hay una pequeña noticia ahí en el Evangelio cuando él dice, no, pero no acordaos, ¿no? Cuando le dice a los saduceos, a los fariseos, que el Señor viene luego a juzgar, ¿no? A vivos y muertos, ¿no? Y allí, pues, cogerá el trigo y la parva, o sea, ¿cómo sería el verbo? Sí, puede ser avientar, ¿no? Pero es con la parva, ¿no? Si no estoy mal, ¿no? ¿Y esto qué es, no? Me explico. Esto que, pues eso cuando antes se cultivaba el trigo de otra manera, ¿no? Cuando se hacía la cosecha del trigo, pues se recogía, claro, pues el trigo estaba con la paja, generalmente. Entonces, con la parva se aventaba, ¿no? El trigo, ¿no? O sea, con la paja. Entonces, claro, el trigo caía, ¿no? Por el peso y la paja volaba hacia un lado, ¿no? A la forma como separaban el trigo. No, es que yo conozco el trigo de Mercadona. Además que nosotros no conocemos eso, ¿no? No estamos acostumbrados a ver esa realidad. Es la imagen que utiliza el Señor para hablar del juicio. El trigo pesa. ¿Cuál es el peso específico del trigo, entendiendo el alma en sí? ¿Cuál es el peso específico? La caridad, el amor. ¿Explico? Cuando tú no tienes caridad, ni tienes amor en el corazón, cuando no hay perdón en tu corazón, cuando no hay sentido de tu vida, eres paja. ¿Qué hace el viento con la paja? Y al final, ¿qué hacían con la paja? La quemaban. Y el trigo al granero. ¿De acuerdo? Para moler y hacer la harina, ¿me explico? Pues así será al final, cuando el Señor de alguna manera verifique lo que hemos cosechado en nuestro interior. Yo espero que seamos trigo. Que seamos trigo, que estemos cargaicos, que haya peso específico y que no seamos paja. Que no seamos paja. Que nuestra vida no sea intrascendente. Que nuestra vida tenga sentido por todo lo maravilloso que significa fundamentalmente la llamada a ser testigos de ese amor y de ese perdón. Así que vamos a pedirle esa gracia y hoy atendemos a ese Isaías que nos llama. ¿A qué nos llama? A abrir el corazón. A abrir el corazón. No tengas miedo. Abre el corazón y seguro que el Señor te ayudará en cualquier problema, en cualquier dificultad que tengas en este momento. Solo te pido una cosa, el Señor te va a hablar, el Señor te va a indicar un camino. El Señor, no seas terco, no seas terca. Hazle caso al Señor. Y seguro que si tú atiendes a esa llamada y le permites al Señor actuar en tu vida, vas a ver la vida con confianza y esperanza. Es una certeza y es una promesa que como sacerdote la tengo que transmitir en nombre de Dios. ¿De acuerdo? Como una certeza. Como una certeza. Así que ánimo y espero de todo corazón que nadie salga de aquí sin esa esperanza. ¿De acuerdo? Y con esa firme determinación de continuar este camino de Adviento de cara a la Navidad, con esa apertura. Empezando por nuestra conversión, evidentemente. Sí que tenemos que decirle al Señor, Señor, necesitamos trabajar en esto, en esto, en esto. ¿Me explico? Y no trabajes la vida de tu vecino y de tu vecina. La tuya, la tuya, la tuya. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedirle al Señor esa gracia. Vamos a continuar la celebración de la Eucaristía, encomendándonos a la Virgen. Ya sabéis que mañana es la celebración de la Inmaculada Concepción. Entonces, pues es un día especial también de preparación para la celebración del día de mañana, pues que también podamos reconocer en la Virgen, ¿no? En nuestra Madre del Cielo, esa disposición y acogida, ¿no? A lo que es sabiduría de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. O sea, Señor, como tú quieras, voy a seguir el camino a tu lado. Y no me veré nunca defraudado. ¿La Virgen se sintió en algún momento defraudada? ¿Conocéis alguna imagen? La Virgen defraudada. No. No sé si me entendéis, ¿no? La Virgen desesperada. No. ¿Habéis visto alguna imagen así? No. La Virgen de la Esperanza. Ya que tenemos aquí un santuario muy bonito en Calasparra dedicado a la Virgen de la Esperanza.
la Virgen de la esperanza, la Virgen de la confianza, la Virgen del sí al Señor. Ahí está la dimensión modélica, ejemplar a la que el Señor nos llama para que podamos acoger esa sabiduría y esa llamada a abrir el corazón. No quedaréis defraudados si le abrís el corazón al Señor. Como lo hizo la Virgen. ¿De acuerdo? Ya está, ya me callo. Ya. Porque ya estáis entumecidos ahí. Ya. Ánimo. Continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.